Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy acompañado con Teresa Bernadas, exjugadora de hockey patines, tanto a nivel de clubes como nacional. Bienvenida, Teresa. Hola, buenas tardes. Es un placer contar hoy contigo aquí, sobre todo porque ya te lo he dicho fuera de cámara, pero yo jugué a muy diferente nivel que tú a hockey patines y me hace especial ilusión poder hablar contigo. Así que para quien no te conozca, quiero que te presentes un poco. Bueno, me llamo Teresa Bernadas, tengo 29 años y hace casi 3 años que me retiré. He sido deportista desde los 7 años que empecé a practicar hockey patines a nivel federado hasta prácticamente los 27. ¿Y cómo inicias tú en el hockey? Porque sí que es verdad que es un deporte muy popular aquí, pero bueno, es un deporte minoritario. Sí que es cierto que Igualada, de donde soy yo, el club tiene mucho reconocimiento y bueno, tengo una hermana gemela que la verdad le encantaba el hockey porque vinieron a hacernos una presentación de una exjugadora leyenda que era Teresa Torrents en el colegio y se enamoró y estuvo insistiendo a mis padres para que jugásemos a hockey patines hasta la saciedad. Así que bueno, mis padres tampoco se podían dividir, tengo una hermana mayor, así que las dos nos llevaron a probar, se nos dio bien, nos gustó y ahí nos quedamos. Se nos dio bien, tú debutas a nivel profesional con 12 años. Sí, es una carambola, es decir, es algo completamente insólito, de hecho hoy no estaría permitido. En su momento no había categorías inferiores, yo justo estaba lesionada la segunda portera del primer equipo, estoy básicamente yendo de segunda portera porque es obligatorio, en nuestro caso que haya mínimo 2, y en una media parte se le sale a la rodilla a la portera titular. Entonces, bueno, de golpe tengo que salir a jugar, pero evidentemente no era algo previsto. ¿Y cómo viviste tu debut tan joven? Ostras, me recuerdo que eran muchos nervios, además al final era ante el Voltregà, un equipo en ese momento histórico que tenía a las mejores jugadoras, a todas de selección. Entonces, me acuerdo que estaba jugando contra mis ídolos y dos, que justo ese verano yo había ido a un campamento deportivo y las había tenido como entrenadoras, entonces era como, ostras, de golpe ahora yo soy quien está jugando, mi tamaño era ridículo, no llegaba ni al palo de arriba, evidentemente no diré cuántos goles me metieron, pero fueron muchos. Y bueno, también desde muy joven ya empiezas a entrar a la selección nacional sub-20 y así. ¿Cómo vives tanto tú como tu familia tanta precocidad en tu carrera? Bueno, yo creo que a todos nos sorprende, porque sí que es cierto que tampoco teníamos un referente o qué edad. Tal vez también se tiene que entender desde la visión de que en su momento tampoco había tantas categorías inferiores, en mi caso solo había categoría senior en hockey patines femenino en esa época, entonces igual no veías tanto esta precocidad, sino porque lo dabas por hecho que o jugabas ahí o no jugabas, había esas categorías. Sí que ahora con el tiempo que han habido categorías inferiores y lo ves y han habido unas regulaciones, esto no estaría permitido, es decir, la edad mínima es 16 años ahora para una categoría sub-20, por ejemplo, entonces con 14 sería impensable. Y entonces tú estás en el Igualada hasta 2012 y decides, bueno, fichas por el Alcorcón. Un poco, ¿por qué viene motivado este cambio? ¿No? Al final tú estás jugando en el club de la ciudad, un club histórico también, y decides irte a una ciudad pues ya fuera de tu casa, lejos de tus padres. ¿Cómo es todo este proceso y toda esta experiencia? Bueno, el primer contacto lo realiza por parte del Alcorcón en el Campeonato de España. Yo jugaba con la selección catalana y en ese entonces el presidente, su hija, jugaba en la selección madrileña. Entonces ahí se inician los contactos. Sí que es cierto que yo estaba buscando estudiar la carrera de Relaciones Internacionales, que en ese momento solo a nivel público se impartía en Madrid, en la Complutense. Entonces, bueno, empiezo a mirar, ¿no? Y me encaja la idea de irme a Madrid a estudiar la carrera que me gusta, porque solo la dan allí, ¿no? Y a la vez pues salir con 18 años de casa, independizarme e ir a vivir una experiencia, ¿no? En ese momento también el Alcorcón había sido también un equipo histórico desde el principio en la Hockey Liga, tenía un equipo con jugadoras muy buenas y era también un salto cualitativo para intentar ganar. Y bueno, lo conseguisteis, de hecho ahí ganas tu primera Copa de Europa. ¿Cómo es tanto el proceso de una joven de 18, 19 años de llegar a esta nueva ciudad, a este nuevo equipo? Compañeras muy buenas, pero con quien no habías trabajado nunca, y además amoldarte a esta independencia en la vida.
Bueno, al principio no fue fácil. Evidentemente, la suerte para mí fue encontrar a gente que a día de hoy considero mi familia, es decir, padres y madres de compañeras de equipo, mi entrenador, que sigue siendo a día de hoy uno de mis mejores amigos. Entonces, bueno, el hecho de encontrarte gente que me ayudó desde el minuto uno, porque al final yo no conocía la ciudad, no conocía a la gente, llegué en agosto, es decir, no había empezado ni la universidad. Entonces, bueno, ellos me ayudaron en todo este proceso, estuve muy arropada y sí que es cierto que al principio no, hasta entonces juegas en casa, tienes que rendir, pero es distinto, al final has crecido con esa gente, no tienes una presión, ahí sí que el efecto presión, ¿no?, empieza a surgir, al final te han fichado, te quieren porque tienes que dar unos resultados y ahí es cuando, bueno, los primeros partidos cuesta entender que al final ellos te pueden exigir mucho más porque al final te están pagando, eres profesional y debes dar mínimo o cumplir unos objetivos. ¿Notaste mucho el cambio de jugar en el Alcorcón al Igualada? Sí, es decir, sí, en cuanto que todo era distinto. Al final en Igualada yo conocía a todo el mundo, la forma de entrenar, llevaba mucho tiempo con un mismo entrenador, entonces había crecido con eso y ahí sí que me encuentro pues un entrenador, una forma de entrenar completamente distinta. Mis compañeras que al igual tampoco no tuvieron la capacidad en ese momento de ver tan hockey como yo veía. Al final yo cada fin de semana podía ver, cogía el coche o cogía con nuestras compañeras, íbamos y veías una cantidad de partidos a un gran nivel, ¿no? Y en Madrid en ese momento el hockey patinés tenía muy pocos equipos, tenía 5 clubes, 6 en ese momento, no de gran calidad, es decir, nosotros éramos el único que estaba en máxima categoría. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay una diferencia en cuanto a ver y entrenar el hockey. Y en esas 2 temporadas conseguís un subcampeonato de la Copa de la Reina y la primera Copa de Europa de tu palmarés. ¿Cómo vives toda esa experiencia de ya jugar contra las mejores a nivel europeo y hacerte con el título? La verdad que que es un recuerdo muy bonito, que evidentemente no se olvida, justo hace ahora 10 años que la ganamos, ¿no? Y, ostras, me acuerdo sobre todo del sacrificio, de que sí que evidentemente no éramos un equipo favorito, había gente mucho mejor, pero bueno, sí que hicimos un trabajo tanto de coaching en ese momento con Clara, que era nuestra coach, que esto ahora se estila más, pero en su momento no, ella es psicóloga deportiva, entonces, bueno, nos ayudó a prepararnos mentalmente, porque al final jugabas contra gente mejor, jugabas con ídolos, y teníamos todos un objetivo común, ¿no? Y el hecho de trabajar la mentalidad nos ayudó muchísimo a poder aspirar a eso. Y además de este trabajo mental, ¿cuál crees que fue la clave de ese grupo que, como tú dices, no era favorito para el título? Yo creo que lo resume muy bien lo que nos dijo nuestro entrenador, y es que al final cada una tiene objetivos individuales, pero ahí solo había uno común, por lo menos, que era ganar la Copa. Y para mí la clave fue eso, es decir, que dejamos de lado todas las individualidades que podíamos tener en cuanto a minutos, tiempos, cambios de juego, a únicamente pensar qué podía hacer yo para aportar el máximo para ayudar al equipo a levantar esa copa. Y después de estos 2 años que podemos considerar exitosos, al final te haces con el título más importante a nivel de clubes, decides cambiar de aires y te vas al US Coutras, en Francia, a 1 hora de Burdeos. ¿Por qué ese cambio? Bueno, al final estamos hablando de deporte minoritario, estamos hablando de que no hay una capacidad económica detrás, y nos encontramos que al finalizar la temporada, prácticamente empezando la temporada siguiente, el club nos comunica que los contratos que tenía con nosotras o las condiciones que nosotros habíamos acordado, yo había acordado todo esto para mínimo 4 años, no las cumplen. Entonces yo me veo en la tesitura de decir, o me vuelvo a Cataluña o me voy fuera. El año de carrera lo iba a perder igual porque no podía estudiar, ya era septiembre, entonces he decidido, pues bueno, justo habíamos jugado la Final Four de esta Copa de Europa que habíamos ganado en Coutras. Ellos se ponen en contacto, me intentaron fichar, yo inicialmente lo rechacé 2 veces y entonces me vuelven a llamar sabiendo que al igual estoy planteándome salir del club por esto, ¿no? por un incumplimiento de contratos, y al final pues mira, creo que fue una experiencia ir a un país, aprender un idioma, entender cómo se entrena y cómo se vive allí un deporte que es aún mucho más minoritario, pero fue un cambio radical, pero la verdad que muy chulo.
Y antes de que volvamos un momento a esta experiencia en Francia, quiero volver a la parte de universidad. ¿Cómo compaginas tú, que al final entrenabas a máximo nivel, tenías, bueno, estabas estudiando una carrera y, bueno, aparte supongo que tendrías vida social o lo poco que se podía tener. Así que, ¿cómo compaginas todo eso? Una con una mochila todo el día en la espalda. Eso quiere decir que la ropa, no hay tiempos de pasar por casa, no existen. Entonces, para mí es organización pura y dura, es decir, es un calendario, unos horarios marcados y todo lo que esté fuera de ahí no cabe y no hay más. Es decir, yo me acuerdo que estudiaba por las mañanas, me levantaba muy temprano para ir a la universidad, de allí ya me iba directamente al pabellón a entrenar niños y después entrenar yo, y por la noche pues si salía tarde y mis amigos ya habían hecho una cena y tal, pues me unía después porque ya no llegaba ni a cenar ni a hacer nada por la tarde. Bueno, al final los horarios son los que son, pero bueno, al final creo que es tener muy claro cuáles son tus objetivos y a qué quieres sacrificar, porque al final a todo no llegas. Y luego, volviendo a Francia, tú lo comentabas, ¿no? Es un deporte ya minoritario aquí y hay mucha tradición, sobre todo en la zona de Cataluña, Galicia. ¿Cómo se vive esa experiencia en Francia y más en una ciudad? Pues bueno, es que no era ni ciudad, porque estabas a 1 hora de Burdeos. Sí, Cotra tiene 3.000 habitantes, es decir, en cuanto a llamarlo ciudad es irnos muy arriba. La verdad que fue un choque, es decir, fue un choque de decir de golpe una ciudad, un pueblecito en medio de viñedos, allí que el presidente es un fanático del club, del hockey, y él es, al final, había equipo masculino como femenino, y es porque al final hay un loco que le encanta el hockey y su hija era la entrenadora de nuestro equipo. Él ponía el dinero de su bolsillo para fichar a gente, para poder crecer el club y para poder jugar grandes cosas o intentar lograr grandes cosas. Sí que es un club histórico en Francia, es decir, todo lo que lo conoce. En caso en femenino, el Coutras y el Noisy-le-Grand son los dos que siempre han mantenido la máxima rivalidad y han estado arriba con todos los títulos. Coutras lleva unos cuantos más. Entonces, bueno, al final era un histórico del hockey patines europeo. ¿Y notas mucho el cambio de vivir de Madrid a Courtrai o se asemeja un poco a Igualada en cuanto al nivel de vida y entonces era similar a casa? No. Es decir, era un cambio completamente radical. Sí que es cierto que al haber más gente de fuera, yo me acuerdo en esa temporada que por suerte había 2 compañeros en el masculino que eran catalanes también, entonces hacíamos muchas cosas juntos, porque al final yo estaba sin trabajar cuando llegué, después ya empecé a trabajar cuando ya dominé el idioma, pero inicialmente no, entonces clases de francés, pero no había mucho más. Era una ciudad que de verdad es un pueblo, como os podéis imaginar, en medio de Francia, es lo que digo, entre viñedos, que hay alcaldía, pero hay un súper para todo el pueblo, hay 3 bares y una escuela, es decir, no hay nada más. Entonces, bueno, yo no tenía coche, iba en bici a todos lados, porque al final era lo bueno que tenía. Y me acuerdo que ese año aproveché mucho para, a pesar de entrenar poco, logré entrenar con los chicos, cosa que eso me ayudó mucho a no estar parada, pero al final entrenamos 2 días por semana cuando venía acostumbrada a entrenar 4. Entonces ahí hubo un cambio heavy. Entonces lo que hacía era entrenar con los chicos y yo me creé una sesión de entrenamiento para mí, físico y demás. Entonces lo que hacía es pasarme las tardes entrenando yo sola para intentar a la vuelta no notar ese declive en cuanto a competitividad y poder estar a máximo nivel. Y al final lo conseguís porque ganáis el Campeonato de Francia y sois subcampeonas de Europa. Habías vivido la cara positiva de la moneda de ganar la Copa de Europa. ¿Cómo vives el quedarte tan cerca? Dolió mucho porque al final era la primera vez que el club estaba en una final. Yo de verdad creía que teníamos la capacidad para ganarla. Además, tal como estaban los cruces, la parte más complicada ya la habíamos hecho anteriormente, entonces era la final era ante un Benfica, que era muy bueno, pero es que nosotros en ese momento teníamos también, la mitad del equipo era de la selección francesa, que acababan de ser campeonas del mundo un año y medio atrás, entonces, ostras, dolió mucho, no voy a ser sincera, me acordaré toda la vida porque es eso, ¿no? Me acuerdo de una foto llorando con la medalla, me acuerdo que fue la única vez en mi vida que me he sacado una medalla por la rabia de decir yo esto no lo quiero, que después con el tiempo dices no, mentira, has llegado y tiene muchísimo mérito, ¿no? Pero me acordaré siempre de que me la quité la medalla, no la quería porque me daba una rabia increíble y me acuerdo más aún que cada vez
que jugaba una final o jugaba esto, recababa un poco en mí para encontrar ese sentimiento de decir, yo no vuelvo a pasar por esto. Y entonces, bueno, tú estás ahí la temporada 2014-2015 y vuelves al Alcorcón, 2 años. ¿Tenías previsto volver o simplemente se dieron las circunstancias? Sí que tenía previsto volver porque al final, ostras, yo quería terminar la carrera la podía solo hacer ahí, y sí que este término que pasó fue un conflicto de junta, al final esas personas se van, quien coge el club quiere intentar recuperar, evidentemente, porque las cosas se hicieron muy mal en ese momento, un poco al equipo y a la gente que estábamos, entonces la verdad que trabajaron mucho para poder ofrecer unas condiciones muy relativamente buenas para lo que era en ese momento, para que yo volviese, y en ese sentido se portaron muy bien. Fue una etapa muy distinta, a la vuelta habíamos perdido ya a jugadoras importantes, ya el nivel del equipo era un poco más bajo, y bueno, y en la última temporada estuvimos luchando para no descender. Y ahí tú decides fichar por el Voltregà, donde además vas a ocupar el puesto que dejaba Laia Vives. Vuelves cerca de casa, digamos, no a tu club, pero ¿cómo vives tanto la vuelta a Cataluña como cubrir un puesto que dejaba Laia? Bueno, al final ir a un club histórico, quien conoce de hockey, para mí es el mejor club, el que tiene el mejor currículum femenino de la historia, y volver al Voltregà y enfrentarme al reto que suponía sustituir a Laia Vives, que para mí es la mejor portera de la historia, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Era un peldaño más en tener más presión, pero al final a quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Y también era la oportunidad de entrenar con un equipazo, que yo nunca había tenido el placer de entrenar con 8 personas a nivel de equipo, que todas y cada una de la persona que te va a chutar, que te va a encarar, te va a meter un golazo. Eso era un nivel de exigencia en los entrenamientos espectacular, que no solo lo puedes vivirlo con la selección, pero vivirlo cada día, cada semana, ver cómo todo el mundo da al 100% para intentar ganar lo máximo, realmente era disfrutarlo, porque cada entreno era espectacular. Y ahí estás 4 temporadas donde conseguís un campeonato de Europa en 2019 y un subcampeonato de Europa en 2021. Vamos a ir primero a 2019. Tú misma lo has dicho, equipazo, pero bueno, luego hay que conseguir esos resultados. Sí, de hecho, los 2 primeros años que teníamos el mejor equipo, yo creo, no llegamos a concluir los resultados bueno, al final el Voltregà en ese momento, los objetivos de cada temporada era luchar por todos los títulos de la temporada, ¿no? Y no logramos ninguno, las cosas como son. En 2019 ganamos uno ante pronóstico inesperado, diremos. Sí que nosotros creíamos mucho en el equipo que teníamos, en ese momento éramos una familia, es decir, las personas que eran el entrenador, el delegado, las jugadoras. Bueno, también fue un año complejo en cuanto a salidas de jugadoras, no entraron fichajes prácticamente y nos quedamos con 4, tuvimos una lesión que fue Judith, que se rompió la muñeca una semana antes de jugar la Copa, entonces, bueno, fue una temporada muy dura porque nadie se esperaba que hiciéramos eso, y ante todos los problemas que nos fuimos encontrando ese año, ¿no? Juntas, porque la única opción fue como equipo y como familia, que éramos todos, desde la persona 1 que estaba en el staff como la última jugadora, sumaron. Y conseguís este título de Copa de Europa y tú misma decías que tienes la sensación como que no se llegó a cerrar. ¿Cómo es que sí se trasladó a nivel europeo, digamos, máxima competición, ese buen resultado, pero en cambio a lo mejor a nivel doméstico, no sé si era porque al final son más partidos y es un poco más complicado tener esa constancia, no se dieron? Sí, al final yo creo que también son ciclos, aunque al igual hay gente que no le guste decirlo, y entras en dinámicas. Tú como deportista al final juegas en un deporte de equipo. Tú solo no puedes ganar, eso es la ley más básica. Entonces, bueno, este año no terminamos, yo creo que nos preparamos mucho al final para la Copa de Europa, llegamos en nuestro mejor momento todas, físicamente y deportivamente, en ese punto, pero en los otros momentos de la temporada estuvimos irregulares, no supimos tal vez trabajar de la forma que estábamos habituadas a hacer, o al final también digo, estuvimos ahí en muchas ocasiones, entonces bueno,
al final el deporte va de esto, a veces ganas y a veces pierdes, y pierdes muchas más de las que ganas. Y ya en ese punto tú, aun siendo joven, ya te podríamos considerar una veterana en el hockey. ¿Cambió mucho no tu papel, pero digamos, cómo te comportabas en un vestuario? No es lo mismo cuando llegas al primer equipo, que bueno, vas con otro nivel de respeto, ¿no? A los mayores, no sé qué, a cuando ya llevas pues unas cuantas temporadas en la élite, más tú a un nivel increíble. Bueno, creo que al final lo que tienes que hacer, la veteranía, ¿no? o la cantidad de horas que llevas entrenadas y jugadas en comparación a la parte más joven de la plantilla, tiene que verse, ¿no? como apoyo, como ayuda. Yo creo que al final cualquier persona veterana lo que intentas hacer era uno un poco pues liderar en cuanto a los momentos complejos, poner un poco, ¿no? el foco y la línea, dar ejemplo, porque al final si yo corro seguramente la de mi lado va a correr más. Y también, ¿no? intentar pues, enseñar o inculcar un poco esa idea, ¿no? del esfuerzo, del sacrificio, de que cómo se entrena se juega, ¿no? y ser un poco referente. Y bueno, más en un equipo, tú lo decías, histórico, con tantas categorías inferiores y tantos equipos como el Voltregà. Y luego ya en tu última temporada en el Voltregà, en 2021, subcampeonas de Europa, otra vez ahí con la miel en los labios. Bueno, yo creo que eso yo creo que fue maravilloso, mira lo que te voy a decir. Jugamos ante un Palau de Plegamans que esa temporada lo ganó absolutamente todo, estaban a un nivel físico increíble, nosotros teníamos un equipo corto, jugando con gente muy joven, poniendo las cosas sobre el papel no teníamos el nivel top para estar ahí. Hicimos bueno, un campeonato espectacular en cuanto a toda la fase previa y la fase de campeonato, y yo creo que para todas fue un premio. Y sí, claro, hubiera estado increíble levantarla, pero bueno, quedar subcampeones yo creo que fue uno de los mejores broches para terminar la carrera. Luego iré al momento de tu retirada. Antes quiero hablar de tu paso por la selección española, que bueno, ya desde joven, ¿no? Al final 3 campeonatos de Europa sub-20, campeonato de Europa, mundial, 2 World Roller Games. ¿Consideras, supongo, un éxito toda esta etapa en la selección? Sí, creo que nos juntamos una familia, que al final prácticamente fuimos las mismas jugadoras, llevamos subiendo desde el sub-20, fuimos subiendo, nos encontramos con las más veteranas y creamos un equipo muy potente, y creo que al final pues, todos estos 4 o 5 años que estuvimos todas juntas en el máximo nivel, creo que nos llevaron grandes títulos y hicimos historia. Y hablando de grandes títulos, me he de parar en el Mundial, el de Iquique, donde además eres escogida como mejor portera del torneo. Pero quiero remontarme 2 años antes, el equipo venía de quedar noveno en Francia, un resultado muy atípico para el hockey patines a nivel nacional. Entonces, ¿cómo vives tú estos 2 años de decir, venimos de un resultado que no es para nada lo que suele ser la selección, tenemos otro Mundial, otra oportunidad? ¿Cómo es todo ese proceso de prepararse? Yo creo que si no hubiéramos quedado novenas, no hubiéramos ganado los 3 siguientes mundiales consecutivos. Me acuerdo que el mundial fue mi primer mundial, el de Francia, en Tourcoing. Me acuerdo que lo teníamos todo por primera vez, nos habían puesto nutricionistas, estábamos trabajando la nutrición, el preparador físico, es decir, nos acaban de dar llevamos mucho tiempo sin tener unas condiciones top. Ese año nos dan esas condiciones top, y me acuerdo que además había una canción que era la que nos poníamos, que es de Invencibles, Las Catarras, era todo jugando con este lema, ¿no? Y me acuerdo de llegar en Francia, tener la fase regular, perder contra Argentina en la fase regular de grupos estrepitosamente. Fue un partido terrible del que a ellas les salió absolutamente todo y a nosotros absolutamente nada. Yo me acuerdo que había ya el último gol, que con Ana estaba en la barrera y nos mirábamos y era chutaban, se desvía con su patín, la bola pega no sé dónde, pum, por la escuadra, y era esto ya no hay quien lo saque, es decir, no. Y me acuerdo que al final la fase, al quedar segundas por temas de cruces, había un grupo muy fuerte. Portugal queda relegada creo que al tercer o el cuarto puesto, y nos encontramos en octavos. Portugal es la gran rival europea, tenía un buen equipo, perdemos
y lo único que te queda es jugar para quedar del 9º al 13 o 14 que había, jugando contra India, jugando contra China, jugando tal. Fue muy duro, porque de golpe has hecho una preparación para jugar finales y estás jugando contra gente que le vas a meter 25 sin prácticamente poder ayudarlas a nada, intentar no ser abusivas en ningún momento, pero sin dejar de ser profesionales. Estás jugando a las 10 de la mañana, que es un pabellón vacío, contra... Bueno, no sé, el cambio de mentalidad fue muy duro. Me acuerdo, fue un campeonato que lo pasamos mal, muy mal todas. Es decir, la decepción que te llevas cuando pierdes y ves a todo el mundo. Me acuerdo de estar en las gradas, que salimos... es que salimos a la pista para que nos dieran las medallas y claro, tú vas saliendo del 12 al 11 al 10, desde el 9º hasta que entregan la copa, estuvimos casi 2 horas ahí en el parque viendo cómo iban pasando equipos y tú mirándotelas. Me acuerdo que todas llorábamos en ese momento porque fue muy duro, pero de ahí, al final de caer lo más bajo y tocar el suelo, lo único que puedes hacer es levantarte. ¿Y cómo afrontas tú, bueno, tú y el equipo, ¿no? Lo que tú comentabas, venimos preparadas para jugar fase final, es lo que se espera sobre todo en el hockey patines de aquí, y al final, lo que tú decías, estoy jugando contra, con todo respeto, India o equipos así donde no hay tanta tradición, que estás luchando por un 9º puesto. ¿Es muy duro el trabajo in situ para afrontar estos partidos o al final ya vas un poco con la inercia del torneo y bueno, vamos a acabar ya y salir de esto? Al final tú tienes unas rutinas y un planning que establecido, yo creo que evidentemente las ganas son las que son, pero a nivel profesional, pues bueno, lo bueno que tenías equipo es que todas creo que lo éramos y mucho. Entonces tenías unas rutinas, las íbamos a cumplir, hacías la preparación de partido típica y salías a ganarlo. Buscábamos en los partidos trabajar otras cosas que al igual necesitaríamos más adelante. Te diría, al final, ¿quieres jugarlo? ¿Ganas de jugarlo? Pues seguramente no. No me enteré, no me acuerdo y la sensación es, al final era un trámite todo, pero bueno, estás ahí, te ha tocado, has cometido errores y los pagas. Y tú comentabas antes también, ¿no? Sin esta derrota, sin tocar el suelo, no ganamos los siguientes 3 mundiales. ¿Pero cambia algo en la preparación para el siguiente mundial o al final la preparación había sido buena y simplemente en Francia no? Por lo que sea, por las circunstancias, no se había dado. Cambia porque sí que hay un cambio en cuanto a entrenador y equipo técnico, entonces la preparación al final van muy ligadas a la forma de entrenamiento, la forma de pensar técnica, tácticamente, entonces ahí cambiamos mucho, es cierto. Pero aparte cambia de mentalidad. Al final, sabes que eso puede pasar. Hasta el momento no te habías planteado que eso podía suceder. En el momento en que se plantea, dices, escucha, a mí esto ya me ha pasado, esto ya no me vuelve a pasar otra vez. Entonces, ya trabajas con la idea diciendo, no, es que en una fase de grupos puedes caer, no, es que en unos octavos puedes caer, no, es que cada partido cuenta y empiezas en vez de mirar más allá, empiezas a mirar aquí, al momento. El partido que toca y es el que toca y ya no piensas en mañana. Es porque al igual mañana no es. Y entonces llegáis a Chile, el grupo muy similar al que venía de Francia, entonces un poco todas ya habíais vivido esa experiencia. ¿Cuál dirías tú que es la clave para conseguir esa victoria ante Portugal? Es decir, en el torneo, ¿qué crees que fue clave para al final alzar la copa? Para mí la clave fue Argentina, primero en semis. Para mí fue el gran... Es decir, Portugal también es una final y fue durísima, pero el hecho de ser capaces de ganar a la Argentina, que te había ganado el año anterior metiéndote 8 goles, poder hacerle frente, ganarla con una solvencia a gol de oro hasta el final, sin rendirte, sin bajar los brazos, para mí ahí estuvo la clave, ¿no? el de tú a tú, es decir, que en ningún momento nos achicamos y en ningún momento nos creímos más. Y cuando tú vas a Chile, ¿ya ibas con la idea de puedo ser la mejor portera del torneo? No, sí, de hecho, a ver, yo en el anterior mundial no juego, prácticamente juego en fase regular, pero al final no, evidentemente después sí, pero no era la portera titular. Veníamos de un europeo anterior. Sí, veníamos de un europeo anterior que había sido titular y en ese mundial sí que
se intuye, por la forma de entrenar, por tal, que puedo ser titular, pero yo no lo sabía. Al final nuestro planteamiento teníamos a Alejandro Domínguez y con eso siempre fue muy, muy claro ante todo, es decir, siempre hay el equipo por delante de todo y a partir de ahí pues trabajábamos con esta idea. Era el equipo y el grupo por delante de todo. Que yo a nivel particular me dieran ese premio y antes de ir yo os diré que no sabía ni que existía, seguro. Y bueno, ya para cerrar un poco este ciclo, luego ganáis los World Roller Games, uno aquí en Barcelona. Es uno de esos partidos que al final jugarlo delante de tu gente, de tu familia, de tus amigos, ¿te hizo especial ilusión? Sí, la final ante Argentina en el Palau Blaugrana, un Palau Blaugrana lleno, que, bueno, que no lo sepa, ¿no? Pero en el Palau Blaugrana no vas a poder jugar nunca como chica porque a día de hoy el Barça no tiene equipo femenino. Entonces era imposible de pisar esa pista jugando tú, ¿no? Y cuando se hacen los rollers es como una gran oportunidad en un sitio espectacular. Entonces, sí, me acuerdo de girarme a las gradas, ver a todo el mundo. Vino muchísima gente, tenía amigos de Madrid que también vinieron a ver los partidos, familiares, amigos que no sabían nada de hockey que también vinieron, es decir, fue uno de los momentos grabados. Y entonces, bueno, llega la pandemia, más adelante, y por primera vez en mucho tiempo, porque al final tu trayectoria lo dice, o sea, juegas con clubes, luego en verano en selecciones y al final supongo que parones pocos, pero supongo que en la pandemia es en mucho tiempo la primera vez que te paras, ¿no?, de poner unos patines. Sí, en la pandemia fue la primera vez que estuve 15 días sin ponerme los patines. Después ya no pasó porque nosotras con la selección nos dieron permiso para ir al CAR, íbamos una portera y 2 jugadoras a entrenar al CAR una vez a la semana, o 1 o 2 veces a la semana. Sí, era muy cómico la situación, pero bueno, por lo menos podíamos seguir, teníamos la suerte nosotras de tener un permiso de poder salir de casa y poder seguir practicando deporte. Pero me acuerdo que sí, fue la primera vez en que estuve 15 días sin ponerme unos patines. Eso fue... ¿Cómo viviste tú eso? Es decir, llega un momento cuando vas por el día 7, 8 que dices, ¿tengo ganas de ponerme los patines o ese descanso te vino bien? A mí me encantó ese descanso y de ahí ya es cuando tomo la decisión de que haré un año más y me retiro. Sí. Sí, a mí me ayudó parar, es decir, yo estaba en una noria constante, yo al entrar con 14 años a la selección, yo nunca dejé de entrenar cada verano con la selección, estuviera o no convocada con la selección y tal, pues siempre hacía tercera portera o tal, entonces yo siempre entrenaba. Al hecho de parar de golpe y empezar a compartir tiempo con tu pareja, a pesar de que la gente estaba enterradísima en su casa, hacer videollamadas, porque yo había decidido volver a Cataluña, cerca de casa, para ver a mi familia, los veía cada 3 meses y si me venían a ver a jugar, si no tampoco. Entonces, de golpe poder llamarlos, que me cuenten su día a día, hacer videollamadas, cuando empezamos a salir poder ver mucho más a los amigos de allí y tal, de verdad que fue algo nuevo. Yo de golpe no, tenía una cantidad de tiempo para hacer cosas que es que no sabía ni que existía. Y entonces tú decides retirarte al final del año siguiente, es decir, jugar la temporada que te quedaba y luego ya dejarlo. ¿Cómo afronta alguien su última temporada ya sabiendo, por decisión propia, que al final es bonito que no te echen o por lo que sea las lesiones o el club, sino que tú puedas tomar esta decisión, pero igualmente, ¿cómo vives tú ese año? Mira, yo me acuerdo que lo dije en febrero o marzo, que me retiraba, que el club necesitaba la respuesta. Yo ya llevaba todo el año pensando en que tal vez me quería retirar al final de esta temporada, porque ya había venido del COVID, había decidido que que quería hacer una temporada más, pero que al igual ya no disfrutaba como antes. Y me acordaré de que el momento en que lo dejé, me quité la mochila, no he vuelto a disfrutar tanto del hockey como estos últimos 4 meses. Me lo pasé pipa. Es decir, volví a disfrutar como si fuera una niña pequeña. Y al final, bueno, tu último partido es esa final que comentábamos antes, ¿No? Es prácticamente esa final, pero automáticamente después, por temas de COVID y tal, se hizo la Copa de la Reina, la semana siguiente. Y la Copa de la Reina fue en Riazor, fue en Galicia, en Coruña, otra pista histórica. Y claro, en esa situación estábamos yo y Mocha, Cristina Barceló, que también se retiraba. Y claro, no sabías cuál era tu último partido, porque era una Copa de Reina, era fase finales. Entonces me acuerdo que jugamos el primer partido contra el Sant Cugat, lo pasamos y entonces jugamos contra el Manlleu semifinales.
Y ahí sí que perdimos, que también, no, yo creo que en los dos últimos partidos, que en las dos últimas finales, semifinal de la Copa de Reina y final, no me han metido tantos goles como en esos dos partidos. Me llevé 6 o 7 por cabeza. Sí, una locura. Me acuerdo que me fui a casa con la portería llena. Y, ostras, me acuerdo que fue muy chulo porque al final no sabías cuál era tu partido y terminé compitiendo al máximo nivel. Yo creo que como deportista, terminar jugándote una final o jugando la oportunidad de entrar en una final, ostras, es lo mejor que hay, que jugar el último partido que ya no te juegas nada, sin ningún tipo de presión. No, para mí fue muy chulo. Y ahora que ya, bueno, llevas un tiempo sin ponerte los patines, ¿qué balance haces de tantos años en la élite del hockey patines? Es decir, de tu carrera. A ver, el balance es positivo, es decir, ostras, he tenido la suerte de compartir momentos muy mágicos que creo que además ahora creo que lo valoras más. Es decir, ahora que no estoy compitiendo, ahora que veo a los demás aún competir o hago mi día a día con la gente tal y veo la cantidad de cosas que he podido disfrutar, los viajes, los partidos, los hoteles con todas mis compañeras durante semanas, ostras, pues son momentos muy únicos que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir, con lo cual, es decir, encantadísima. Encantadísima también del momento en que me retiré, no lo hubiera cambiado, no me retiré porque no disfrutaba, terminé disfrutando como nunca y creo que si volviese ya no sería igual. ¿Dejas esa puerta abierta por si hay algún club viendo, no? Es decir, me acuerdo de cuando me retiré, la dejé abierta, porque me retiraba, porque no estaba disfrutando y que se tal, y lo dije, que no sabía si iba a volver. A día de hoy, no. Me gusta mucho, demasiado la vida que tengo ahora como para... Echo de menos competir, no mentiré, eso lo echo mucho de menos, pero he ganado muchas cosas. Y bueno, no sé si ya tú desde hacía tiempo venías previendo tu retirada, ¿tenías algo preparado o al final decides, mira, me retiro ahora, tengo unos meses para cuadrar mi vida, ¿no? Ver qué voy a hacer? ¿Cómo vive un deportista ese cambio? Fue duro. Me acuerdo que yo me retiro y me quedo viviendo en Vic. Mi pareja y el trabajo lo tenía ahí. Y entrené, ese año estaba entrenando en el Voltregà de entrenadora, junto con Mocha. Pero fue muy duro porque al final todo el mundo te identificaba con la portera de hockey, te preguntaba si querías volver, te preguntaba la gente o que sabía que te habías retirado o la gente que no se había retirado. Entonces eras como la de hockey. Entonces a mí lo que me fue genial fue entonces decidí que necesitaba apartarme de todo esto y me fui a vivir a Australia. ¿Qué tal la experiencia? Increíble. Increíble. ¿Te ha costado quitarte esta etiqueta de la de hockey o la portera? Creo que la sigo teniendo, es decir, creo que no se ha ido, pero sí que me fue muy bien irme porque hasta entonces yo no sabía quién era, es decir, yo quién era Teresa Hernández la portera, pero era así y era la de hockey y todo relacionado con hockey, mis amigos, mi vida, el fin de semana, lo que hacía, es decir, todo iba en relación a eso. Entonces el hecho de cuando me voy y entonces empiezo a preguntarme, ¿y qué te gusta? ¿Y tienes tiempo libre? ¿Y a qué lo dedicas? ¿Y qué tipo de deporte quieres practicar ahora que te has retirado? ¿Quieres hacer algo distinto? ¿No? ¿Quieres no hacer deporte porque te apetece no hacer deporte durante un tiempo? Es decir, todo este autoconocimiento ha sido muy importante. Ha sido duro. Es decir, yo sí que cuando me retiré y para poder pasar toda, me fui a Australia y tal, y me costó mucho y sí que fui al psicólogo para poder gestionarlo. Bueno, no sé si antes has comentado, teníamos coaching deportivo. ¿La psicología ha estado siempre ahí en tu vida? ¿Es algo que has buscado ahora en otra etapa de tu vida? He tenido la suerte de que, por suerte, en mi vida deportiva me ha acompañado mucho. En 2000 tuvimos con Clara que nos hizo de coach, pero después a nivel personal yo tuve a una coach, a Mónica de Making Talent Happen, que yo tuve un accidente de moto, me quedó una lesión crónica en el hombro con un 30% menos de movilidad y eso me pasó en 2017, es decir, antes del último mundial. ¿Qué pasa? Que yo no movía el brazo prácticamente, tuve que recuperar la movilidad, la fuerza, todo y evidentemente recuperar el nivel deportivo. Y ahí fue cuando
yo, bueno, me surgió la oportunidad de trabajar con ella y durante 1 año y medio estuvimos trabajando para lograr todos los objetivos que luego fueron la Copa de Europa y el Mundial y volver a estar a tope y, ostras, de las mejores cosas. Esa lesión en el hombro es uno de los retos, supongo, más grandes de tu carrera deportiva, ¿no? Una lesión de este tipo. ¿Cómo enfocas? Es decir, una lesión en el hombro para una portera de hockey, podríamos decir que puede dejarla sin carrera. Entonces, ¿cómo afrontas tú todo ese proceso que además debe ser largo? Hubo la opción, es decir, a mí a nivel médico me acuerdo que no me daban opciones de operarme porque la operación aún me iba a quitar más movilidad. Entonces prefería tener dolor y poder moverlo a no tener dolor y no moverlo. Porque ahí ya, si me operaban, bueno, el médico me hablando me dijo, mira, yo si te opero y hago esto, el rango de movimiento se te va a quedar, va a ser esto, no vas a tener dolor. Pero jugar, se te ha terminado la carrera deportiva. Yo ahí me acuerdo que al médico le digo, no, yo el año que viene tengo un mundial en Barcelona que quiero jugar. Yo ese año me quedo fuera de la selección, mi rendimiento no fue bueno, empecé la temporada a mitad de temporada porque justo me pasó cuando llegué a Voltregà y estuve casi 4 o 5 meses para volver a entrar en dinámica y empezar a jugar. Entonces, bueno, me quedo fuera y el siguiente año es cuando empiezo a trabajar. Es uno de los retos más jodidos, por decirlo así. Como todo deportista, una lesión al final te aparta de hacer lo que te gusta, no puedes ayudar al equipo, no puedes esto, y creo que todos somos muy impacientes. Todos queremos volver cuanto antes y a veces no se puede. Entonces, bueno, tuve la suerte de estar rodeada de profesionales muy, muy buenos que me ayudaban, porque yo para recuperar esto me acuerdo de ir a las 3 de la tarde con Iván Jaquier, que entonces tenía 2 entrenamientos de porteros esa temporada, y hacerme unos entrenamientos con zapatillas fuera para empezar a recuperar hombro y propiocepción, porque no tenía fuerza, no lo movía y no tenía rotaciones. ¿Hubo algún momento de duda en cuanto a si podrías volver al nivel que habías dado? Sí, muchos. Y ahí es donde Mónica hizo un trabajazo enorme, porque me acuerdo que cuando volví a portería tenía miedo. Tenía miedo, había cosas que no hacía por miedo a cómo iba a responder el hombro, y 3, porque tuve que empezar a parar distinto. Había cosas que no podía hacer directamente, entonces tuve que aprender, y esto genera una inseguridad muy fuerte, porque es hacer algo nuevo que no has hecho nunca y va a resultar. Entonces me acuerdo que me sentía muy, muy insegura. ¿Y en qué momento llegas tú a...? Yo creo que todos cuando volvemos de una lesión no hay un momento que dices, bueno, ya me sale natural, no estoy pendiente de si paro a ver que el hombro sigue en su sitio, que esté todo bien, ¿sabes? Que estás un poco pendiente de esa zona del cuerpo. ¿Hay algún momento, algún partido que tú dices, ya no he pensado en este hombro, estoy 100%? Bueno, yo creo que dejé de pensar en el hombro al final mucho antes, es decir, yo me acuerdo que terminé la temporada jugando bien, realmente bien, no a mi máximo nivel, pero óptimo para una portera de OK Liga, es decir, no al mío, pero sí que a un buen nivel. No le nunca le he prestado mucha atención, pero era más la sensación de, ay, me van a meter gol. Es decir, no estoy parando como antes, me van a meter gol. Ya no de lo que podía hacer o no, que para mí es mucho peor, porque al final eso sí que es psicológico puro, es decir, lo otro es físico. Si yo tiro el brazo y no me llega más, no me llega más, pero si yo pienso que aunque tire el brazo, aunque me llegue, aún así no la voy a parar, es más jodido. Y ahora que, bueno, ya te has retirado del hockey, llevas casi 2 años. Sí, 2 años y pico, casi 3. No como jugadora, pero ¿has pensado en volver al deporte con otro tipo de rol? Estuve haciendo de entrenadora mucho tiempo. Tengo que decir que a pesar de pasármelo muy bien, no es un rol que conciba. Sí que como porteros hago y entreno y hago campamentos de verano, campus y al final algún equipo top o algo así, sí, pero ahora mismo prefiero mucho más el tema de gestión deportiva, es decir, desde detrás, para poder incentivar, por ejemplo, pues, el deporte femenino en muchos aspectos, que las niñas tengan referentes, que las jugadoras de hoy puedan vivir de ello mañana, ¿no? Y todo esto, prefiero estar en esa parte. Hablemos un poco de esto porque ya de por sí tú juegas un deporte minoritario, lo haces como atleta femenina, entonces, ¿notas mucho que estos dos conceptos ya
tienen como consecuencia falta de recursos para vuestros equipos, para vuestra selección, o es algo que al final durante tu carrera pues yo creo que aún queda bastante por hacer, pero que bueno, que has ido viendo una transición positiva? A ver, a día de hoy estamos mucho mejor que antes. Hemos ganado categorías, hemos ganado campeonatos. Hay jugadoras que son profesionales 100%, hay equipos prácticamente que son todo el equipo profesional 100%. Entonces, hay equipos con contratos. Ostras, hemos avanzado muchísimo, pero falta mucho. Es decir, si queremos llegar al punto donde están en el masculino, por decirlo, ¿no? Que todos los equipos prácticamente hay 4 o 5 jugadores, 6 que cobran, aquí a nivel de esto o fuera que todos cobran, se tiene que remar y se tiene que impulsar y presionar, es decir, a los clubes se les tiene que exigir. ¿Crees que esto pasa por hacerlo los propios jugadores o jugadoras, las federaciones, externos? Creo que es un balance entre todos, es decir, creo que desde federación y parte vinculada en cuanto a los clubes se les tiene que pedir, es decir, se les tiene que, no ya, pero en 2 o 3 años exigir unas condiciones mínimas que les tienen que dar a las jugadoras, pero no que sean, bueno, mira, 100 euros por la gasolina, no. O lo que pasa aún muchas veces que sí, yo te pago, pero tú entrenas a 2 equipos. Es decir, no, intentar crear entornos profesionales y seguros, pues intentando buscar un patrocinador con un naming fuerte para la liga, que este ingreso pueda repercutir a los clubes y ayudarles para empezar a poner contratos a los equipos que coticen, porque estamos hablando que hay jugadores profesionales, pero que al igual no cotizan. Entonces, tú esto al final lo necesitas para tu futuro. Y si te vas a dedicar a esto, tenemos que intentar hacer que haya mínimo unas bases. Y para mí es muy importante que las instituciones que hay detrás, y ya no solo desde las federaciones, sino más atrás, desde el Consejo Superior de Deportes, desde los propios ministerios y gobierno, que para apoyar el femenino necesitamos presionar a las entidades para que cumplan unos mínimos. Porque al final aquí nadie va a querer pagar, aquí nadie va a querer pagar una seguridad social, tener que buscar más sponsors para poder dar más, sino si aquí nadie presiona en eso, no va a pasar. Entonces, bueno, creo que las jugadoras también, por nuestra parte, tenemos que ser profesionales, tenemos que entrenar al máximo y que tenemos que dar resultados, pero al final yo creo que la parte de la jugadora ya venimos cubriéndola muy bien, falta la otra. Y además de la otra, otro tema que para mí es importante en cuanto no solo a esto, sino al crecimiento del hockey patines, creo que es trabajar para que sea un deporte olímpico. No sé si tú crees que esto es algo factible a medio plazo, crees que es algo un poco más complicado. Lamentablemente, no creo que sea algo que vaya a suceder ya. Tengo dudas de si vaya a suceder en el futuro. Al final, volvemos a ser Federación Olímpica, porque hay el skate en los Juegos Olímpicos y con el tiempo ojalá haya más deportes de patinaje de rueda pequeña en las Olimpiadas, pero sí que estamos viendo que al final hay deportes como mucho más urbanos que están pegando muy fuerte, que tienen detrás patrocinadores, interés. Entonces, bueno, yo creo que al final primero lo que tenemos que hacer es generar interés para el hockey, que la gente lo vea, que la gente le guste, y cuando consigas esto podrás llegar a buscar más allá. Al final, para que sea un deporte olímpico hay varias cosas que tienen que cumplir, y una es en la cantidad de países que se juega. Entonces, aquí me encantaría, claro que me encantaría que lo fuera, pero sí que es cierto que al igual no cumplimos los mínimos. Entonces, tenemos que hacer primero un trabajo de difusión y dar a conocer nuestro deporte y de crecimiento de nuestro deporte, que entonces nos permita poder hablar de objetivos muy grandes como pueden ser los Juegos Olímpicos. Entonces ya estamos hablando no solo de un trabajo aquí, sino a nivel global de las propias federaciones y todo. Sí, evidentemente el World Skate, que es la federación internacional, es el que tiene los medios, podríamos decir, o la capacidad para poder hacerlo. Sí que, claro, tiene muchas disciplinas y puede ser que ahora mismo el hockey no sea la más puntera en eso. Entonces, bueno, desde
desde aquí nosotros como aficionados y jugadores tenemos que intentar llegar el máximo de gente que podamos y dar apoyo. Es decir, este fin de semana hubo una Final Four en Igualada que estuviera llena. Es decir, nosotros también tenemos que hacer que eso pase. Si al final la gente va y aprovecha, generará interés, y este interés lo captarán al final los que son las televisiones, las reproducciones, y de ahí podemos empezar a crecer. Y en cuanto a tu carrera, tú misma decías, bueno, estás vinculada al mundo del deporte, sigues formándote. ¿Crees que tu carrera fuera del deporte también seguirá ligada a medio plazo con el deporte? Sí, sin duda alguna. O si es por mí, me gustaría que fuera así, evidentemente. Veremos si puedo, ¿no? Pero sí que al final el deporte ha sido mi vida durante mucho tiempo, y sí que me gustaría, es decir, poder trabajar para, una, devolver parte de lo que a mí me ha dado, y dos, no, porque al final creo que siempre de alguna manera u otra necesitaré el deporte en mi vida. Esta ansia de competir, ¿no? Supongo. Sí, sí. El competir, eso no se pierde, yo creo, ¿eh? En mi casa todos los días no me gusta ni perder al parchís. Y ahora, ya para ir acabando, quiero que nos cuentes un poco, no nos cuentes, sino cuál crees que es el consejo que le darías a un niño o una niña que está ahora empezando con el hockey. Una, que disfrute, que creo que es, siendo niños, lo primero. Dos, que los sacrificios tienen recompensa, aunque no sea inmediata, y que al final que lo comparta. Es decir, lo bueno de un deporte de equipo es eso, ¿no? Ser un equipo, y yo creo que al final disfrutar y compartir son las cosas que sí o sí vas a ganar siempre. Y ahora, esta es una pregunta que hacemos a todos los invitados. ¿Qué libro, tanto de deporte como no, le recomendarías o te estás leyendo? Me estoy leyendo el último libro de Elvira Sastre. Lo único que soy muy mala para los títulos, ¿vale? Pero es una autora que me gusta muchísimo, y cualquier libro de los suyos, tanto de poesía como de narrativa novela, creo que pueden gustar a todo el mundo. Bueno, Teresa, pues ha sido un absoluto placer tenerte hoy a ti, aprender tanto de tu carrera deportiva como lo que hay fuera, el trabajo que ha de hacer un deportista de máximo nivel para poder cumplir con su carrera profesional, con su trayectoria deportiva y todo el trabajo que tú le has dedicado. Así que te agradezco mucho que te hayas pasado hoy por aquí. A ti por invitarme. Gracias.